Muy buenas noches a todos. La dirección del libro y la lectura del Ministerio de Cultura y la Alianza Francesa les dan la bienvenida a la cuarta edición del Independiente. En este momento vamos a iniciar con la mesa que está programada, el ensayo político y literario en el Perú. Para ello contamos con la participación de dos invitados ensayistas también, Julio Isla Jiménez, quien es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha colaborado en el Diccionario Histórico de la Traducción en Hispanoamérica y prologado ediciones del poema dramático Manfredo de Lord Byron y de Antonio y Cleopatra de William Shakespeare. Ha publicado la obra teatral El sueño de Noé, 2015, y el ensayo Las baladas peruanas de Manuel González Prada como proyecto de renovación poética. Es director de la revista literaria Lucerna y del sello editorial Alastor, editores. También nos acompaña Rafael Mora, es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente cuenta con el título de licenciado y tiene los grados de magíster y doctor. Hace poco ha comenzado a estudiar un postdoctorado en ciencias en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Tiene especial interés en el área de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es autor de los libros El valor de la lógica, ensayo apologético, Quechua, problema y posibilidad, y para comprender las falacias. Es miembro del Centro de Estudios de Filosofía Analítica CESFIA, de la Sociedad Peruana de Filosofía y de la Academia Mexicana de Lógica. Es integrante de los grupos de investigación Círculo de Debate San Marcos, Sentido y Referencia, y Conjeturas y Refutaciones. Ha sido ganador del Premio de Lógica Francisco Miro Quesada Cantuarias por presentar el mejor artículo inédito en el área de la lógica en la competencia organizada por la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica y la Lógica Universalis Association. Ha ganado el concurso de enseñanza y difusión digital de la Olimpiada Internacional de Lógica del 2021 y está calificado como investigador RENACIP del CONCITEC Grupo Carlos Monge nivel 4. Bien, bueno, les agradezco a todos su participación, por estar siguiéndonos. Y bueno, definitivamente el tema del panel de hoy día es muy interesante a quienes estamos emparentados con el género del ensayo. Siempre tenemos mucho que decir. De pronto hemos elegido esta forma de expresión para comunicar nuestras ideas. Y en ese sentido, aprovechando que quienes me acompañan en el panel son ensayistas, tienen una producción ensayística, y se han relacionado con este género. Eh, Se me vienen a la mente algunas ideas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en entender el ensayo como esta suerte de centauro de los géneros, como lo entendía Alfonso Reyes, es decir, destacando este carácter heterogéneo. Quisiera preguntarles, para iniciar la conversación, eh, ¿qué es el ensayo desde la perspectiva de ustedes, como autores, ¿no? Como investigadores también? ¿Cómo lo entienden? Y de pronto, ¿por qué escogieron este género para expresarse? ¿No? Esas serían mis dos primeras preguntas, desde su perspectiva, ¿qué es el ensayo y por qué lo escogieron? Entonces, empezamos con Julio y luego le damos el pase a Rafael. Adelante, Julio. Muchas gracias, Pamela, gracias por la presentación, gracias a Rafael y a los organizadores por la idea de esta mesa muy interesante y muy necesaria, porque a veces el ensayo se pasa de largo entre los propios literatos y más aún entre el gran público lector, ¿no? Se leen muchas novelas, mucha poesía, pero pocos ensayos, y yo creo que es muy necesario para comenzar a abordar de una manera crítica y más fundamentada los textos. Eh, yo escogí el ensayo porque siento de que es necesaria una visión crítica fundamentada, lógica de la existencia y organizada de la existencia, ¿no? De las ideas que uno tiene sobre su entorno, sobre textos literarios que uno trabaja en la investigación, pero además es una forma tan dúctil, tan maleable, que permite que esa organización de ideas, de conocimientos, pueda ser transmitida a través de una subjetividad para poder conectar
de una manera directa y hasta emocional con un lector, ¿no? Con un eventual lector. Creo que es una aproximación mucho más, cuando es auténtica, por supuesto, mucho más directa, ¿no? Que a veces el tratado filosófico, ¿no? Filosófico o el artículo académico, ¿no? Con todo el valor que tienen, por supuesto, ¿no? Todos nosotros nos hemos nutrido de artículos que a veces nos parecen un poco áridos, engorrosos, pero que sirven de una manera formativa. Pero creo que el ensayo permite de que toda esta organización de ideas, toda esta investigación eh, pase a través de una subjetividad despierta, ¿no? Con intención de hacer algo con todas esas ideas hacia el lector y no, que no se quede en un círculo, en el círculo académico, ¿no? Es por eso que en mi caso he publicado recientemente un libro de ensayo, un ensayo sobre González Prada, y he tratado de hacerlo de la manera, digamos, sin rebajar nada de su rigor, de su fundamentación, de su bibliografía, de una manera, digamos, más versátil para que pueda conectar con el lector, ¿no? Yo creo que el ensayo logra eso, puede lograr eso, ¿no? Una conexión mucho más amplia, más emocional con un eventual lector o lectora que tal vez la investigación académica, y creo que a eso deberíamos apuntar como ensayistas. Bien. Julio, por lo que me comentas, se me venían muchas ideas a la cabeza, pensando, por ejemplo, en el yo, ¿no? O sea, la construcción de un yo ensayístico que escribe. Dijiste también sobre los artículos, ¿no? Justo sobre eso voy a preguntar más adelante. Y dijiste algo que también me pareció interesante, ¿no? Ampliar y salir un poco del círculo académico, que es por ahí algunas ideas que escuché hace poco. Escuché a Rafael en una entrevista que dio, me pareció muy interesante la mirada que él tenía, por ejemplo, de la lógica de abrirla, ¿no? Se vincula con esta voluntad que tú también comentabas del ensayo, ¿no? Le damos pase a Rafael sobre cómo considera el ensayo y por qué escogió este género para expresarse. Bueno, gracias. Ante todo, muy buenas noches con todos los presentes y efectivamente, me parece pues que se puede entender su pregunta y responderla directamente. El ensayo es un tipo de género de escritura que permite ejercitar la mente, desarrollar una idea y convencer. Ahora bien, creo que estas tres cosas son importantes porque ejercitar la mente es algo que muy poco se hace. En realidad vivimos rodeados de estímulos, desde el smartphone que constantemente nos informa notificaciones, el WhatsApp nos están llamando, ¿sí? Hay estímulos por todos lados, ¿no? Los memes, los trolls y la discusión en Facebook. Entonces, el ensayo implica, pues, en principio, una labor intelectual de decir no, alejarse de esos estímulos, de esos ruidos, que incomodan, que digamos perturban la tranquilidad que uno necesita, que el escritor necesita, que la gente debería necesitar para poder escribir y volcarse un rato de soledad en una hoja de papel o en digamos, en una computadora, y en lo que piensa, lo que siente, sintetizar alguna información que tenga. Bien, entonces, en principio, pues espiritualmente el ensayo exige cultivar la mente, ¿sí? Y tenerla preparada para poder hacer lo siguiente, que es desarrollar una idea. Y es aquí donde entra pues la lógica, ¿sí? Pero la lógica no entendida, por supuesto, como la lógica matemática, esa lógica que mucha gente dice que no es lógico, porque como la lógica va a ser P flecha Q, tablas de verdad, eso yo no pienso así, ¿no? La gente dice esto y esto, como diría Sartre, lo dicen de mala fe, ¿no? Porque en realidad sí lo usan, solo que no lo piensan con tanto detenimiento como deberían. Bien, es una lógica no formal, por cierto, la que te permite pasar de una idea a otra semejante, deducir, comparar, usar bien los conectores. A eso se refiere el hecho de, digamos, desarrollar una idea. Pero hay una tercera parte que es valorativa, que es estimativa y que radica en la idea, pues, de convencer. Finalmente, uno quiere convencer sobre algo, ¿sí? Uno quiere escribir un texto y convencer
sobre algo. Por ejemplo, en algún momento a mí se me ocurrió que, en mi opinión, y esto es solamente para mí, puede ser que la gente no esté de acuerdo, la universidad, la Decana América, en algún momento ofrecía el curso de Dota 2 para los alumnos en un taller de verano. Y yo no estaba de acuerdo, aunque yo no trabajo ahí, ¿no? Digamos, yo no soy parte de ellos, finalmente me da un poco de curiosidad que la San Marcos entregara finalmente a este, digamos, círculo económico. Me parecía también un acto de sinceridad, ¿no? En pleno neoliberalismo hasta el más santo cae. Entonces, bueno, yo dije que no estoy de acuerdo con eso, que usen los recursos del Estado para difundir un juego que no tiene, digamos, mayor, que no presta mayor servicio a la gente, a la juventud, que los distrae, que no les permite estudiar y que los permite meterse en un mundo de fantasía que yo pienso que podrían pues más bien dedicarlo a la lectura, al pensamiento, a ver programas de cultura, ¿no? Bueno, ahorita acabo de hacer un pequeño ensayo. ¿Sí? He dado una tesis y la sostengo con razones. Y eso es básicamente lo que hace un ensayo. Ahora, ¿qué tipo de adjetivos use? ¿No? ¿Qué tan persuasiva puede ser? Bueno, ahí radica un poco el éxito del ensayo. Entonces, el ensayo, en mi opinión, es esto, ¿no? Te permite un género narrativo, un género literario, bueno, que te permite ejercitar la razón, desarrollar una idea y persuadir. ¿Por qué uno elige un ensayo como género, como vehículo para, digamos, a darse a conocer, ¿no? Para poder de repente compartir ideas? Bueno, porque es un género libre. Es un género libre, pero que, sin embargo, requiere que uno siempre consuma insumos, lecturas, trabajos. Es un género libre que uno, sin embargo, con cuidado debe cada día pulirlo, agregarle cosas, mejorar, ¿sí? Digamos, la forma de hablar, de expresarse. Y a mí me parece interesante porque, al menos yo, de mis épocas de estudiante en la Facultad de Letras de San Marcos, yo admiraba mucho a los profesores de mayor edad, que yo, de mucha mayor edad. Cito, por ejemplo, al profesor Raimundo Prado, que bueno, por esta ley bastante injusta ya no está dictando, aunque es un tipo muy lúcido, tiene más de 5 años, ¿no? Es un tipo bastante lúcido, y lo sacan pues por una ley, ¿no? Me parece totalmente absurdo, solamente ocurre en Perú estas cosas. Un tipo que hablaba fluidamente por 40, 50 minutos, fluidamente, fluidamente, era un show escucharlo, o sea, sacaba una idea, bueno, siempre hablaba de marxismo, ¿no? Y de Hegel, y de derecho también, porque era especialista en eso, ¿no? Conectaba ideas, era como un partido de fútbol, era, pero claro, mental, ¿no? Mental. Entonces tú veías hasta dónde quiere llegar, hasta que llegaba a un punto y decía, bueno, ya hablé bastante, ahora les toca a usted, ¿no? Y ahí la gente se miraba, pues, ¿qué vamos a decir? Si él prácticamente ha dicho casi todo, ¿no? Pero sí se podía decir más, sí se podía cuestionar más. Una invitación para el pensar, ¿no? Primeramente, uno escribe un ensayo para provocar, no para que lo escuchen nomás, quiere provocar. Claro. Eh, Has mencionado varias cosas, Rafael, y quiero destacar, hay unas características que creo que son necesarias considerarlas, ¿no? Por ejemplo, el ensayo como un género literario no mimético, es decir, a diferencia de la narrativa, por ejemplo, ¿no? Pero también la característica que es un texto argumentativo, ¿no? Eso me parece interesante. Y tomando en cuenta esto que has comentado, del hecho de que uno tiene que alimentarse para escribir un ensayo, eh, se me ocurre pensar, por ejemplo, en la importancia, y esto es una característica que yo lo he observado en muchos ensayistas que admiro y que me gustan, que quizá a ustedes también les sucede. Una característica del ensayo que a mí me parece interesante es que con el ensayo no solo tú estás apuntando a leer el contenido, es decir, o sea, yo no disfruto un ensayo solo porque me voy a informar o voy a recibir cierto tipo de información. En realidad, la forma de disfrutar un ensayo o una característica del ensayo es el lenguaje que crea el autor. O sea, nosotros podemos identificar un ensayo escrito por Octavio Paz, por ejemplo, con sus características, la manera en cómo Octavio Paz escribe los ensayos, o sea, esta capacidad que él tiene para desarrollar una idea a partir de imágenes, de metáforas, y se me ocurre pensar, por ejemplo, en los ensayos de Mariátegui, por ejemplo, o los de Vallejo, es decir, ahí hay una característica interesante que creo que
podríamos tomar en cuenta, no sé ustedes qué opinan, que es el ensayo trabaja un lenguaje, o sea, porque bueno, si lo pensamos de un punto de vista tradicional, el ensayo utiliza el lenguaje, ¿no? Como la literatura, ¿no? La palabra pero el lenguaje. Pero lo otro interesante es que además de ser un texto argumentativo, de transmitir alguna idea, porque eso es, transmitir alguna idea, sustentar algo, es el cómo el autor lo dice, es decir, no solo lo que dice el lenguaje, sino cómo lo dice. Entonces, yo creo que esa es una característica interesante de un ensayista, el trabajo con el lenguaje. Eh, y sobre eso pues podemos discutir regular, ¿no? Pero en el caso de ustedes y también en la experiencia ya como lectores de ensayos, ¿qué opinan de esta mirada del trabajo con el lenguaje? Es decir, en serio sucede eso? En verdad esa es la diferencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, de leer un ensayo con un artículo, un paper, ¿no? Porque a veces pensamos que los papers o los artículos científicos son ensayos. Entonces, ¿cómo se observa este trabajo con el lenguaje desde la perspectiva de ustedes? ¿O cómo lo han observado en los ensayos que han revisado? Le doy el pase a Julio para hacer el... Hola, Pamela. En efecto es así. Definitivamente el trabajo con el lenguaje es muy diferente, muy elaborado en un artículo académico y con que en una narración o anécdota o crónica también, ¿no? Porque hay que saber diferenciarlo también de otros géneros. Por supuesto, ahora se hibrida mucho, ¿no? Hay mucha hibridación y de hecho también en el siglo XIX algunos poetas como Mallarmé o el mismo Guren, ¿no? Sin que sean ensayos exactamente, sus motivos son hibridaciones entre, digamos, textos de recuerdo evocativos, poesía en prosa, ¿no? Y digamos de tono ensayístico, pero no es no es en ninguna sola cosa, ¿no? De lo que hemos mencionado, sino crea un género nuevo para mí, que es el motivo, ¿no? Entonces, definitivamente sí, hay un trabajo muy elaborado con el lenguaje que lo distingue particularmente, pero yo con el tiempo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de ensayistas, grandes ensayistas como González Prada, con el tiempo me he dado cuenta de que muchas veces algunos escritores adornan el ensayo, ¿no? O lo embellecen cuando más bien falta algo de ideas, ¿no? De carne, nervios o de propuesta, y más bien digamos, con un estilo preciosista o muy, muy hábil, ¿no? Muy argumentativo y muy facundo a veces, más bien desnudan falencias lógicas, ¿no? Falencias de sentido, ¿no? Y lo he observado con el tiempo, ¿no? En muchos ensayistas contemporáneos o a veces ensayistas eventuales, ¿no? Y es algo que creo que no hay que olvidarlo, ¿no? Antes que nada, el ensayo podrá ser un género literario muy hermoso, muy dúctil, pero creo que ante todo, como tú mismo lo has dicho, es no mimético, tiene que responder necesaria y forzosamente a la realidad, ¿no? A argumentos, a ideas concretas, expuestas de una manera, podrá ser bella, pero no deja de ser con un asidero, ¿no es cierto? Y creo que eso yo lo observo perfectamente en los ensayistas como González Prada, ¿no? Con un verbo a veces relampagueante, ¿no? Con una frase digamos, hiriente o sahiriente, pero hay un pozo de verdad ahí que nunca se pierde de vista, ¿no? Y creo que eso es un argumento mínimo o es un pedido mínimo que se le debe seguir pidiendo a los ensayistas, ¿no? Que no escondan detrás del estilo, ¿no? Digamos, atropellos a la verdad, a la lógica y a la razón más elementales, porque finalmente uno lee un ensayo para formar criterio, ¿no? Para pensar, para que te estimule el pensamiento, pero si tú sientes que estás siendo embaucado, ¿no? Por el escritor, entonces no te está formando nada, o en todo caso te está estimulando negativamente a que uno mismo investigue. No sé qué piensa Rafael sobre eso. Sí. Dale, Rafael. Gracias. Efectivamente, bueno, estoy, digamos, en una encrucijada porque evidentemente, o tal vez estoy confundiendo conceptos, ¿no? Pero digamos que la filosofía suele tener exponentes que se han expresado en ensayos. Por ejemplo, pensemos en Montaigne, ¿no? Del Renacimiento, eh,
que pues tuvo a bien en expresarse en ensayos, pero me cuesta aceptar mucho, digamos, que eh, el ensayo pudiera llegar a ser un género literario. ¿Por qué? Porque si la filosofía se expresa con ensayos y el ensayo es un género literario, la conexión es rápida y a muchos literatos les va a gustar eso, ¿no? La filosofía es un género literario, ¿sí? Es una forma de hablar solamente, ¿no? No llega a la verdad, no quiere llegar a eso, ¿no? Lo cual me parece con tesis posmodernas con las que no me siento cómodo. Yo soy de la idea de que sí se puede llegar a ciertas verdades, ¿no? Otra vez soy un iluso, pero bueno, en todo caso, de esa ilusión yo me alimento bastante. Y bueno, entonces por ahí, como le digo, estoy en la crucijada, de caer en esta idea de resaltar el aspecto puramente expresivo del ensayo, lo cual me parece muy importante, y ahora sí viene la parte, digamos, que de repente le puede interesar a la que nos ha hecho la pregunta, una pregunta muy interesante, es que efectivamente, ¿no? Los ensayos, digamos que los buenos ensayos, pienso yo, ¿no? Alimentan lo que algunos llaman la sabiduría tradicional, ¿no? La sabiduría común, ¿sí? La sabiduría ancestral. ¿En qué sentido, no? De que provee al pueblo, o al pueblo culto, o a los que difunden esos ensayos, provee de unos mínimos que se suele llamar en el lenguaje jurídico los tópicos, ¿sí? Un ejemplo de tópico, pero bueno, un tópico jurídico podría ser ¿no? Nadie puede ser, digamos, considerado culpable a menos que haya pruebas, ¿sí? Por lo tanto, sin pruebas no hay culpable. O sea, esta persona es acusada, pero sin pruebas se considera inocente, ¿no? Ya, ese es un tipo de tópico, es una frase corta que explica algo jurídico. En el lenguaje cotidiano son los refranes, ¿no? Por ejemplo, a mal tiempo, buena cara, ¿no? Que es un refrán de la abuelita y que la gente entiende y que, bueno, lo acepta a veces, ¿no? Porque, bueno, lo dice la abuelita y lo repiten tanto que podría ser aceptable. Los grandes ensayistas proporcionan ese tipo de conceptos mínimos, de mínimos, válidos para una sociedad, ¿no? Hablando de González Prada, cuando dice que el Perú es un organismo enfermo, ¿no? Donde se pone el dedo sale pus, esa frase queda, ¿no? Queda, y da un poco de pena y lástima que aún leyendo hoy en día los ensayos o los trabajos de González Prada, parezca igual, ¿no? Parezca igual que ahorita, ¿no? Parece que fuera escrito hace 5 años nomás. O cuando dice, por ejemplo, esto de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Queda. Entonces, la gente conecta con González Prada y ahí está lo que usted pregunta, el nivel expresivo. Y claro, pues si pega, así como el reggaetón pega, ¿no? Con ciertas frasecillas que la gente repite, bueno, sería bueno, ¿no? Que un reggaetonero leyera ensayos y los convirtiera en reggaetón. Ojalá pase eso. ¿Y qué sucede? Que, bueno, Mariátegui dijo una frase, por ejemplo, en algún trabajo, creo que es en Alma Matinal, que yo lo uso bastante cuando hablo de que el hombre es un ser profundo, ¿no? Para convencer a los alumnos, ¿no? De ciertas tesis filosóficas que deben aceptar para entender el tema. Dice en Mariátegui, el hombre es un animal metafísico, tiene sed de infinito, ¿no? Entonces dice, ¿cómo? Pero sed de infinito, ¿eso cómo? Explícame. Ahí le surge la curiosidad, ¿no? ¿Cómo es la sed de infinito? Yo tengo sed de gaseosas, pero de infinito, ¿y por qué es un animal metafísico? O sea, esto provoca conflicto cognitivo, ¿no? Entonces Mariátegui triunfa por eso. Bueno, aparte de que el marxismo que propugnaba Mariátegui era un marxismo religioso, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, hace poco salió César Hildebrand con un neologismo, que es el cojudigno, ¿verdad? Salió en una entrevista, ¿no? Y creo que Ah, sí, ahí, sí. ahí está. Hildebrand en su semanario, en sus 13, escribe su columna. Es un ensayo, ¿sí? Bien, bien interesante, ¿no? Su comentario, un comentario oculto, ¿no? Yo creo que él lo hace en una tarde, ¿no? Yo supongo que con tanta experiencia que tiene lo hace en una tardecita, ¿no? Pero sale muy bien, hermoso, y totalmente delicioso lo que escribe este señor Hildebrand, por supuesto, que tiene trayectoria y conoce el tema, ¿no? Bueno, entonces Ahora, yo diría que sí, ¿no? Eso, que tiene expresividad. claro, me parece interesante porque los ejemplos que has citado son figuras que bien pueden estar dentro de la retórica, ¿no? O sea, las figuras que has citado de las expresiones que utilizan los ensayistas, ¿no? Y a propósito de eso y de la diferencia del nombre de la mesa, ensayo literario y
y político, ¿no? Y entrando un poco a ese terreno, si me pongo a pensar en ensayo, haciendo esta diferencia porque esta cualidad, digamos, de expresividad, de multiexpresividad, creo que dialoga un poco con esta idea que comentaba, ¿no? La idea de la libertad del ensayo, o sea, es un género libre, como dijo, me parece hace un momento Rafael, ¿no? Entonces, eh, en esta suerte de libertad del ensayo, creo que la libertad no solo está en el tema, ¿no? Sino en la forma de expresión. Pensaba, por ejemplo, en este ensayista español Jorge Carrión, que escribió un ensayo homenaje a Whitman con versos. Y eso es curioso, ¿no? Porque este tipo de prácticas se deja pensando, pues, si el ensayo es libre, finalmente, ¿a qué lado se inclina, no? ¿Dónde está? Bueno, pero a propósito de esto, quería hacerles otra pregunta, un poco ya para estimular el tema de la mesa. Entonces, yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? Revisando las revistas Amauta, ¿no? La gran revista Amauta, dirigida por Mariátegui, lo que tú encontrabas ahí eran ensayos. O sea, yo por la experiencia de lectura es haber encontrado ensayos, pero de distintas miradas. Una de ellas es la política. Y de hecho, Amauta hace una evidencia que en la época de Mariátegui, el intelectual tenía la palabra en temas políticos, que es algo pues que en la actualidad está muy a menos, ¿no? Ha decaído. Entonces, a mi mente se me viene eso y el Mariátegui de los 7 ensayos, pero también el Mariátegui de la escena contemporánea, ¿no? Pero pensar en el ensayo literario también se me viene a la mente, por ejemplo, se me ocurre, o en el ensayo en general, se me ocurre, por ejemplo, Lima la Horrible, de Salazar Bondi, ¿no? Si es que lo consideramos como un ensayo. Se me viene a la mente también los ensayos de César Vallejo, ¿no? Entonces, pero una característica de tanto de lo que puede hacer Salazar Bondi como Mariátegui es pensar la idea de país, ¿no? Y eso creo que es algo muy interesante en el ensayo, o sea, pensar la idea de algo, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, desde la perspectiva de ustedes, eh, ¿cómo creen que el ensayo, sea político, literario, si pensamos en esa distinción, permite configurar una idea de país, ¿no? Ahora que Julio mencionaba a González Prada, pues cuando uno lee a González Prada, esas frases que ha mencionado Rafael, sigue pensando que todavía hay vigencia de su pensamiento, ¿no? De un pensamiento de un ensayista. Pero si seguimos revisando en la historia, por ejemplo, de la idea de la Arcadia colonial de Salazar Bondi, yo digo que eso también sigue vigente, o sea, estamos en una Arcadia colonial, en Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que el ensayo permite configurar una idea de país? Me da curiosidad eso. Eh, Se la dejo a cualquiera, a Rafael o a Julio. Rafael, no sé si tú quieres contestar. Puede usted comenzar, estimado, puede usted, si desea. Sí, definitivamente, Pamela, creo que el ensayo es de lo más directo, de lo más clara, de lo que más claramente ha configurado nuestra idea de país, para bien y para mal, tanto el ensayo político directo como el ensayo también histórico e incluso la propaganda política, ¿no? Eh, por ejemplo, pensemos en el mismo González Prada. González Prada tiene textos que son sus ensayos literarios, ¿no? Sus ensayos políticos, pero también tiene textos que son de abierta propaganda, de ataque, ¿no? Y él lo llama propaganda y ataque. O sea, es la acción política directa, ¿no? Cuando ya el ensayo no puede ser ni muy teórico, ni muy elaborado, ni esperar años para su publicación, se hace necesario que el ensayista en momentos de crisis tome partido, ¿no? Y decida la acción directa, ¿no? Que es a través de en su momento, y tal vez ahora también podríamos pensar en la prensa escrita, para influir directamente sobre su tiempo. Bueno, ahora será de una manera diferente, a través de Twitter, Facebook, ¿no? Pero ahí, en todo caso, se están vertiendo nada, no, no siempre, pero solo opiniones directamente, pero no se ve la formación de esas opiniones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendría que distinguir el ensayo político, ¿no? La formación de una convicción, la formación de una idea, con todo ese aparato que pueda tener de argumentación para poder convencer y llevar hacia una acción, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, en los textos propagandísticos y más directamente en los que han intervenido en los debates contemporáneos. Pensemos, por ejemplo, en los ensayos de Vargas Llosa, que muchas veces son muy discutidos, muy discutibles, y los ensayos de Arguedas, ¿no? Cómo ambos han colisionado, ¿no? En nuestra visión y nos han obligado muchas veces a tomar partido, a nosotros lectores y contemporáneos. Entonces yo pienso que esa es la función del ensayo político, ¿no? Es algo que tiene que actuar directamente influir directamente, ¿no? Yo creo que es el caso también de los ensayistas políticos como Montalvo, ¿no? Como Bolívar en su momento, ¿no? Eran textos, como se dice, de urgencia, ¿no? Que no podían esperar una poda, no podían esperar el gran estilo. Bueno, sin embargo lo tuvieron, curiosamente, pero no estaban escritos para ser admirados, ¿no? Estaban escritos para mover, ¿no? Para revolucionar, no para conmover, sino para mover directamente. Entonces yo creo que el ensayo literario y el político muchas veces y traslapan sus fronteras, ¿no? Y no se puede ya hablar de ensayos claramente definidos o separados, ¿no? Por ahí se entreveran, y creo que eso es lo que hace más rico este género. Adelante, Rafael. Interesante lo que ha preguntado en esta oportunidad Pamela, que tiene que ver pues con el tema, o al menos así lo entendí, de cómo es posible mediante el ensayo poder construir, digamos, una identidad nacional, o tal vez llamar a la unidad de la patria. Tal vez estoy tratando de entender su pregunta, obviamente transformándola en otras preguntas. Eh, y yo pues tendría al menos dos respuestas. La primera, por cierto, es apelar eh, a un optimismo, digo yo, ensayos que revelen optimismo con respecto pues a la situación de crisis que vivimos, y ver el cambio que estamos pasando con ojos, digamos, quiero decir yo, ¿no? De buen agüero, ¿no? Tener una visión que permita contemplar en el futuro un país bueno, acogedor, amable, ¿no? Del cual la gente no quiere escapar, ¿no? La gente comparte imágenes que dicen, ¿no? Sáquenme de Latinoamérica, ¿no? Porque se quieren ir seguramente a las Islas de las Palmas o no sé de dónde, ¿no? Piensan que allá estará mejor. Entonces, en principio eso, ¿no? El afán retórico, ¿sí? De que la gente ame a la patria es una tarea interesante, ¿no? Pero, yo soy de la idea, aunque no sé si esto podría de repente calzar con lo que pregunta, de que finalmente uno aporta a la patria haciendo lo que hace con pasión, ¿sí? Claro que en el ámbito de las letras esto requiere, por supuesto, manejar el lenguaje, saber escribir, dirigirlo. Finalmente, si algo te apasiona, en algún momento vas a destacar, ¿no? eh, Hasta el científico podría, digo yo, encontrar su camino. Ya se está hablando de un ministerio de la ciencia, cosa que hace un tiempo no se discutía, porque eventualmente se concebía el Perú como un mero productor de materias primas. Entonces, ¿para qué hacer ciencia? ¿Para qué tecnología? Los smartphones que vienen de afuera, no vamos a superarlos nunca, ¿no? ¿No? Entonces, cuando tú le preguntas a alguien de afuera, ¿no? Soy peruano, ¿qué piensas de mí? Ah, te va a decir Inca, Machu Picchu, ceviche, ¿no? Pero no te va a decir productor de smartphones, ¿no? ¿Sí? Aunque podría hacerlo, ¿sí? No está mal, no estaría mal, pero entonces yo, claro, entonces pienso que una primera vía es esa, ¿no? Alentar la unidad social, pero la otra es finalmente dedicarte a lo que haces con fuerza, dedicarle mucho tiempo, eh, y haces patria sin hablar de la patria, ¿no? Simplemente entregándote mucho tu tarea, haciéndolo bien, motivando a las juventudes a que entiendan que cerca, por ahí nomás en su barrio o en su país, digamos, hay alguien que hace lo que hace y le resulta, y lo hace bien, ¿no? Y dar el ejemplo, en el fondo, dar el ejemplo es una forma de unificar el país, ¿no? Ser coherentes, ¿no? No como Vargas Llosa, que es incoherente, más bien.
Ahí yo me pongo, pues, de repente, nadie le va a quitar el Nobel, eso sí, nadie le va a quitar el Nobel, ¿no? Pero bueno, terminando apoyando ciertas opciones políticas, me hace pensar mucho en Heidegger y sus opciones nazis, ¿no? Claro que no estoy llamando a Vargas Llosa nazi, por supuesto que no, pero los paralelos históricos están ahí. Nadie le va a quitar el Nobel, pero como dice por ahí una frase, ¿no? Cada quien es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no? Entonces yo invitaría mucho pues a que el ensayista también tenga coherencia, sea una persona que dé el ejemplo y que también, por supuesto, dé mensajes de alentar a la gente, a la juventud que está hoy en día, como dije al comienzo, ¿no? Tan bombardeada por estímulos, con tanta tecnología. ¿Cómo será el mundo de problemático, no? Y esto ya lo decía Marco Aurelio de Negri, que en paz descanse, hace 3 años murió, nadie le hace un evento recordatorio, porque este país es así, a los grandes intelectuales no se les rinde culto, se los entierra y se olvida. Él dijo en algún momento esto, ¿no? Eh, que la gente hoy en día se preocupa más por desarrollar la tecnología, pero no la moral. Por eso es que un científico de hoy le gana a un científico griego, pero alguien que estudia ética hoy está en el mismo nivel que Sócrates en la época de los griegos. ¿Eso qué significa? Que en nivel moral no hemos avanzado nada, pero en tecnología sí, y los jóvenes están sufriendo esa dominación de la tecnología. Entonces, acercarlo a las letras, invitarle a charlar, Interesante. a conversar y todo eso, así es. Interesante. Voy a hacer una pregunta justo sobre eso, pero quiero invitar a todos nuestros seguidores, los que están siguiendo esta transmisión, a hacer sus preguntas a nuestros invitados o a plantear sus comentarios. Y mientras eso sucede, eh, voy a tomar lo que comentó Rafael y voy a trasladar la pregunta a algo que me parece que creo que sería interesante discutir, ¿no? Eh, entiendo la mirada que ambos plantean sobre el ensayo y me parecen miradas interesantes. Ahora, me pongo a pensar, por ejemplo, en esta época en la que nos encontramos, donde hemos pasado a la digitalización de manera abrupta, ¿no? La época de la información, eh, la época de las redes sociales, de los textos multimodales, esta época de la transmedialidad, ¿no? Y pensando un poco, por ejemplo, en el podcast de ensayos sonoros de Jorge Carrión, ¿no? Ensayos sonoros, él ha puesto eso, ¿no? Y de hecho es Jorge Carrión el que plantea la idea de escribir ensayos creativos, ¿no? De quizá llevar al extremo este ideal de libertad, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, aprovechando lo que ha comentado Rafael, quizá con él podríamos empezar, ¿cómo pensar el ensayo, ¿no? En una época como esta, en la época multimodal, transmedial, en la época en la que cada vez hay más ensayos en formato podcast, ¿no? En la época en la que alguien me puede decir, por ejemplo, que yo puedo plantear una idea de ensayo en 4 historias de Instagram, ¿no? O en esta época donde los modelos educativos utilizan redes sociales para que sus estudiantes construyan textos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eso ahora? Porque si bien es importante esta idea de pensar el ensayo como trabajar una idea de recogimiento, de reflexión, ¿qué sucede ahora con esa mirada del ensayo en esta coyuntura, ¿no? Entonces, se le dejo a Rafael porque, por alusión, y luego, a ver, vamos con Julia. Claro, me parece interesante la pregunta que ha planteado. Me hace pensar en Baudrillard y su tesis acerca de la hiperrealidad. Él llegó a decir en algún momento que, si no me equivoco, ¿no? La guerra del Golfo no tuvo lugar. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos lo vimos por la televisión, nadie estuvo ahí. Ya con esto nos acercaba mucho a lo que estamos hoy día viviendo, ¿no? La idea de que, como la señorita Pamela está muy totalmente en lo cierto al comentar, que hoy en día el formato del ensayo es el podcast, el video, ¿no? Efectivamente, estamos pues siendo devorados por lo que es el imperio del audiovisual, el homo videns, pero también, ¿no? Desde el aspecto, como dice ella, de escuchar el comentario, la opinión de alguien, el monólogo, ¿no? El monólogo de alguien que habla y escucharlo y tratar de entender lo que dice, seguirle la corriente si es que nos gusta o no nos gusta, dependiendo.
Em, bueno, claro, plantea retos, porque, por supuesto, ¿no? Los seres que más usan los sentidos, sobre todo la visión y el oído, pues vendrían a ser los seres que no están debidamente caracterizados como racionales. Por eso muchos autores atentaban, digamos, alertaban a la sociedad de que demasiada televisión, ¿no? Demasiados videos, demasiada, en este caso, virtualidad, puede deshumanizar a la persona. Sin embargo, como dice un refrán también, si no puedes vencerlos, úneteles. Y bueno, intentar llevar al formato del, vamos a llamarlo así, virtual, electrónico, la tarea del ensayo, se podría hacer. De hecho, yo participé, como lo mencionó Pamela al comienzo, en un concurso de, digamos, pedagogía, enseñanza de la lógica, y mi tema principal fueron las paradojas, ¿sí? Porque a mí me gusta eso, me encanta el tema de, digamos, a partir de una idea, deducir mediante reglas lógicas totalmente lo contrario, ¿sí? Y claro, para esto me apoyaba en imágenes, ¿no? Que el PowerPoint, digamos, facilita, por supuesto, y indicarle, ¿no? Al joven cómo se llega de una conclusión a otra, ¿sí? Por supuesto que requiere otras habilidades, ¿no? Y el hecho de la virtualidad, por supuesto, nos ha capacitado en varias herramientas virtuales. Ahora, ¿quién no conoce un Classroom? ¿Quién no conoce el Meet? ¿Quién no conoce el Zoom por el cual estamos hablando? ¿Sí? Entonces, pues, curiosamente, nosotros estamos, pues, adaptándonos. Como decía Darwin, el que no se adapta, pues, muere. El más fuerte es el que se adapta, ¿no? Y entonces, yo considero que sería interesante, pues, ver hasta dónde llega esto, ¿no? Pero recordando el equilibrio, ¿sí? Recordando, yo conozco a muchos alumnos míos, yo recuerdo, pues, en la academia, que me hablaban de un tal Dross. Yo decía, ¿quién será Dross, no? Claro, Y resulta, youtuber. sí, y lo seguían. Y cuando yo hablaba de ateísmo, porque soy un filósofo, y sí, también soy ateo, cuando hablaba de ateísmo, profe, ¿ha escuchado a Dross? Me decían, ¿ha escuchado a Dross? ¿Quién es ese, no? Y era un chico que hace sus videos, ¿no? Y yo lo vi, llegó lo vi, y también era entretenido, ¿no? Entonces me di cuenta, mira, por acá está, esta es la receta. No sé en qué momento triunfará, pero estos señores influencers, youtubers, tienen herramientas didácticas interesantes y claro, digamos que un buen ensayista también es un buen educador porque finalmente hace llegar fácil un contenido, Por el hace lenguaje. que el contenido pegue, claro, que pegue. En ese sentido, pues los youtubers, pues ahí nos sacan ventaja. Y bueno, al menos desde el punto de vista de que yo soy un escritor tradicional, si es que soy escritor y si es que soy tradicional, ¿sí? Ujú. Entonces esto no saca ventaja, ¿no? Hay que, pues, como Aquiles y la tortuga, ¿no es cierto? Tratar de alcanzarlos, aunque siempre se nos adelanten un poquito más, ¿no? Porque han empezado con ventaja. Interesante. Esa es la idea. Interesantes. Ahora que mencionaste a Dross, a mí se me ocurre pensar en otro youtuber que me parece que hace ensayos, que es Jaime Altozano, que es un youtuber especialista en música, que es un capo. Y digo que es un capo porque Así es, sí. sus videos fácilmente pueden ser clases y siempre maneja una idea y se va hasta el fondo con esa idea. Por ejemplo, lo recuerdo explicando sobre la autorreferencialidad en canciones de Rosalía, por ejemplo, me pareció interesantísimo y habló de la autorreferencialidad desde las matemáticas, la literatura, el lenguaje, etcétera. Julio, te reboto la pregunta y luego paso a preguntas del público antes de terminar, que se nos voló la hora. Dale, Julio. Sí, brevemente nomás, y concuerdo con lo que dijo Rafael, eh, pero quiero centrarme solo en un punto en particular, en la presencia de youtubers, booktubers, ¿no? Responde a una necesidad, es que, ya cambiando un poco de repente el tema, no sé si has sentido tú, Pamela, que en el Perú, por ejemplo, para ser específicos en crítica literaria, la crítica literaria o el ensayo literario ha retrocedido y ha abandonado mucho la formación Claro. de un canon o la crítica del canon. No lo abandonó por completo, pero sí bastante en presencia más allá de las aulas, ¿no? Y se ha quedado en el ambiente académico, ¿no? De nosotros leyendo nuestras tesis entre nosotros, ¿no? Haciendo circular nuestras tesis, pero no ha ido más allá. Ha faltado comunicación con el gran público, con el lector que quiere aprender o quiere un comentario crítico sobre una obra. Entonces, ese vacío lo ha llenado los booktubers, youtubers,
Y bueno, en lugar de verlos con recelo o como competencia o sentirnos desplazados, lo que debemos hacer es desarrollar esas habilidades comunicativas, ¿no? Para nosotros que sentimos que nos apasiona las letras y tenemos tal vez digamos, alguna experiencia como investigadores, transmitir ese conocimiento, ¿no? Y a la gente a través de estos medios, ¿no? Entonces, no desplazar, yo pienso que finalmente hay campo para todos y que el lector es el que va a decidir, ¿no? Pero sí buscar más medios de comunicación y no creer de que el ensayo tradicional, con lo bello que es la única forma de expresarnos. Sí, claro, sobre todo pensando que creo que gran parte de esa suerte de retroceso que tú mencionas es que estamos entendiendo que el ensayo, o sea, si pensamos en el ensayo libre, habría que precisamente experimentar con esa libertad, ¿no? Porque creo que el retroceso está en el Así hecho es, de pensar que solo de una manera, ¿no? así Bueno, es. y sobre esto hay mucho que hablar, y más sobre si menciona experimentación, pero ya para cerrar, porque se nos ha ido el tiempo volando, es una pena, tengo aquí dos preguntas. Yo las voy a leer y se las dejo para que cualquiera les responda. No hay necesidad de que cada uno responda una pregunta. Bueno, primero, acá en el público nos piden que compartamos un libro de una ensayista peruana, ¿no? O en todo caso, mencionar algunas ensayistas peruanas, o sea, una, o sea, mujer, ¿no? Creo que sería interesante. Y lo otro es, la pregunta, esa es una duda que nos ha surgido acá. Dice, ¿es posible que hoy él o la ensayista sea un intelectual público? Quizás sea un rol disfrazado, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Entonces, se las dejo a cualquiera de ustedes dos, pueden elegir cuál responder, la primera o la segunda. Me gustaría decir algunas palabritas sobre la primera. Sí, a algunos ensayistas, mujeres contemporáneas que me gustan mucho son, por ejemplo, Miluska Benavides, que tú la conoces, que ha investigado mucho sobre narrativa, traducción y poesía. Rocío del Águila, que tal vez la conozcas, estudia en Estados Unidos, ha ganado un premio por un ensayo. Y otra ensayista que a mí me gusta es la propia Pamela. Pamela ha escrito ensayos con muy buena pluma y deberían leerla también, sus investigaciones, ¿no? Por ahí hay otros ensayistas más, tal vez ahorita no los tengo presentes, pero sí hay que recalcar que hay muchas mujeres escribiendo ensayo también e investigación y también es necesario leerlas. Gracias, Julio. Bueno, le rebotamos la pregunta a Rafael. Adelante, Rafael. ¿Cuál era la segunda pregunta? Sí, dice, ¿es posible que hoy él o la ensayista sea un intelectual público? Ujú, Dice, quizás sea un rol desfasado, perdón, desfasado, pero yo dije disfrazado, desfasado, el ser ensayista intelectual. ujú. Ya, muy interesante. Creo que me quedaría con esa pregunta. Sí, mire, em, yo pienso que sí, y esto se ha visto en la campaña, se ha visto confrontada dos conciencias, dos grandes mentes intelectuales en el país. Por un lado, Mario Vargas Llosa apoyando una candidatura perdedora, ¿sí? Y por otro lado, Modesto Montoya, ¿sí? También intelectual, ¿no? Científico él, curiosamente, ¿no? Letras versus ciencias, interesante, y ahí puedes aplicar los criterios de Antonio Gramsci acerca del intelectual orgánico versus el intelectual tradicional. El intelectual tradicional que defiende las estructuras antiguas y que se cree, digamos, totalmente desconectado de las condiciones materiales, ¿no? Dice yo y nada más que yo, ¿no? Sí, de hecho, alguien ponga una hoz y un martillo en Palacio y va a salir Vargas Llosa a decir algo, ¿no? A decir algo. Sale solamente en momentos estratégicos Vargas Llosa. Bueno, y por otro lado, aparte de esto, está el intelectual orgánico, ¿sí? Que es aquel que entiende las condiciones materiales, que entiende su relación con las masas trabajadoras, y ahí salió, por ejemplo, este señor, Modesto Montoya, que también yo pues en un momento pensé, no, este es un cargamontón, le están haciendo callejón oscuro, y no se da cuenta, al parecer, ¿no? Y sale este intelectual de la ciencia, que ha escrito libros de ciencia. Claro, no podemos llamarlo de repente ensayista, quizás,
estrictamente hablando, aunque ha escrito trabajos que el mismo De Negri comentó en algunos de sus programas, por cierto, porque De Negri y este señor Modesto Montoya conversaban bastante, y es que no es que, digamos, hay una conexión entre ensayista y ser público, no, sino que finalmente tienes que salir porque estás viendo que las cosas están muy desbalanceadas. Entonces, tú captas esa injusticia y sales y dices las cosas. Finalmente te vuelves público por obligación. No es que hay una conexión necesaria entre ser ensayista y ser un intelectual público. Sales porque comprendes que si sigues en tu gabinete, probablemente la persona menos idónea podría haber sido la presidenta del Bicentenario, ¿no? Sí, no queda otra que salir. Así es. Qué buena reflexión. Me quedo con esa reflexión, Rafael. Finalmente uno escribe porque tiene la necesidad de expresarse, y la necesidad de expresarse no solo está a través de la escritura, sino también hacerse público, que eso es finalmente lo que buscamos cuando publicamos también. Ah. Bien, quedó muy corto el tiempo, así que yo quiero agradecerles a Rafael y a Julio. Unas breves palabras de despedida, por favor, para pasar al cierre, así que cualquiera de ustedes. No, nada, que lean ensayos, que es muy importante, y a las editoriales, porque finalmente esta es una feria de editoriales independientes, a las editoriales las insto a que sigan publicando ensayos de autores peruanos y jóvenes, si es posible. Muy bien, sí, también simplemente, exacto, alentar a la juventud a apostar. Yo sé que son tiempos difíciles, pero pues un libro es como un amigo, ¿sí? Así que pues anda a esa feria, por supuesto, mira los libros que te parezcan más atractivos, ¿no? Yo recomendaría un libro que es Marx en tiempos posmodernos, de la editorial Acuedi, que es interesante y que bueno, queda ahí, pero también, por supuesto, que hay muchas opciones, ¿no? Gracias, Julio, gracias, Rafael, gracias a todos los que nos han seguido. Entonces, de esta manera damos por concluida la mesa. Les agradecemos por su participación y atención, por sus interesantes preguntas. Igualmente los invitamos a seguir con la programación y acompañarnos con la siguiente mesa. Y claro, no olviden asistir a la feria que está hasta el 26 de septiembre en la Alianza Francesa. Gracias, nos vemos entonces. Gracias. Gracias. Pamela.